me acompaña mi buena amiga Sofía, con la que he estado platicando últimamente bastante sobre varios temas que son importantes con respecto a la búsqueda de empleo. Realmente, bueno, dando un poco de contexto, esto es parte de nuestro segmento de Veo Consultoría. Esta es una sección que se llama Transformando con Visión, que es preparada por nosotros y nosotras en Veo Consultoría para hablar más sobre algunos temas de lo que es la experiencia en las empresas, la búsqueda de empleo, entre otras cuestiones que creemos que son importantes de abordar. Entonces hoy queremos pues, platicar un poco contigo, Sofi, y que nos cuentes un poquito sobre, bueno, ya me has contado, ¿no? De lo que es el fabuloso mundo de buscar empleo. También yo lo he vivido un poco en su momento. Digo, antes de arrancar, ¿te gustaría decir algo al público, algo como para ir empezando nuestra conversación? Primero que nada, gracias por invitarme y por tenerme aquí. Y pues espero que este contenido les sea de utilidad a todos. Seguramente sí, porque ya conozco un poco de las experiencias que nos vas a compartir hoy y creo que están bastante curiosas. Y algo que creo que viene muy bien de este tema es que a veces no se habla tanto, ¿no? De esta parte de lo que implica buscar un trabajo y lo que es la experiencia de buscar trabajo desde los primeros contactos que uno tiene con una empresa, lo importante que es cómo te tratan en ese proceso y lo que es pues todo el recorrido que yo creo que puede ser también bastante surreal. Entonces me gustaría empezar, si te parece, preguntándote un poco, pues cómo han sido tus experiencias. Me contaste hace ya varios ayeres que tuviste todo un tema buscando trabajo y también creo que durante tu época de estudiante tuviste todas otras experiencias. Entonces cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia pues buscando empleo, qué es lo que te ha tocado vivir. Pues creo que ha sido muy variable en el sentido de que así como he tenido muy malas experiencias, también he tenido una que otra que ha sido buena, como el lugar en el que me encuentro trabajando ahorita, que realmente fue una experiencia muy grata el proceso de entrevistas y hasta ahora pues ha sido una experiencia muy grata el igual trabajar ahí, ¿no? Pero pues si nos metiéramos un poco más de lleno en las malas experiencias, creo que nos encontraríamos con el meollo del asunto, tal vez en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacen los reclutadores? ¿Qué no hacen? Actualmente yo soy reclutadora y veo como todo el contraste de lo que viví como en mis entrevistas de trabajo antes de ser reclutadora y en contraste a, como te digo, cómo lo hacemos nosotros o cómo intentamos que nosotros llevar a cabo nuestro proceso, ¿no? Okay. Y eso que me comentas me llama mucho la atención porque creo que está también muy normalizado como ciertas prácticas de ciertos reclutadores que de repente creo que están tan normalizadas que no es hasta que lo estudias o a lo mejor terminas dedicándote al rubro o estando en recursos humanos. Claro. O incluso diría que hasta los que están en recursos humanos no se dan cuenta a veces. Uno no se da cuenta de estas cosas. Entonces, digo, igual me viene a la mente varias experiencias, pero me gustaría primero escuchar, o sea, como cuál te viene a la mente en estos momentos. Wow, pues una mala práctica como tal es el hecho de que nunca te contesten. Uh-huh. O sea, en el sentido de tú estás buscando un empleo y ¿qué es lo primero que haces? Primero buscarlo y luego mandar tu currículum. Uh-huh. Y el hecho de que ni siquiera te contesten voy a revisarlo o sabes que tu perfil no aplica para esto, ya estamos hablando desde ahí, es muy mala práctica que realmente a final de cuentas termina desmotivando a la persona que está buscando trabajo. Digo, a mí me desmotivaba muchísimo uh-huh. El hecho de decir, bueno, para este trabajo puedo aplicar, para este trabajo tengo las cualidades necesarias, veo las características del trabajo, veo qué necesitan para ese trabajo y que estoy calificada para realizarlo, y el hecho de que no te contesten es algo que desmotiva. Y creo que mi peor experiencia de todas realmente ha sido cuando me contestan por fin y resulta que llego a la entrevista y pues no era una entrevista para lo que estaba buscando, sino que querían que nos hicieran vender ollas. Ok. Entiendo un poco la referencia de por dónde va esto. Sí. Ahorita comentabas también un poco la parte de la retroalimentación, que entiendo que por un lado también es el primer contacto con el reclutador, que de entrada, pues que sí sea una persona que a lo mejor esté dedicada al proceso, porque a veces de repente, y no tiene nada de malo dejar a tus becarios hacer esto, pero a lo mejor no siempre se le da la seriedad suficiente a el viaje que tiene el candidato desde el primer contacto hasta todo el proceso, ¿no? Claro. Entonces, escuchando un poco eso y cómo te ha ido esas veces que sí te han contestado, o sea, por ejemplo,
algo que me daría mucha atención preguntarte, y tú me dirás si has tenido una experiencia tú o a lo mejor alguna otra persona que tú conozcas. Pero recordaba mucho, por ejemplo, cómo puede cambiar tu impresión de la empresa o de la organización por el simple hecho de cómo te tratan en el proceso. Sí. Entonces no sé cómo escuchas esto. Bueno, es complicado porque hay empresas que cuando empiezas tu proceso parecen muy amables. Uh-huh. Y cuando continúas el proceso es que vas haciendo cosas que dices, está raro, okay, o esto no me gusta, o las cosas cambian un poco, ¿no? Viceversa, cuando llegas y realmente desde el inicio hay algo que dices, esto está mal, o sea, no me gusta el trato, no me gusta lo que me están pidiendo, no me parece que el tipo de entrevista sea la adecuada, o que incluso algunas preguntas llegan a ser como un poco intrusivas, porque no tienen nada que ver con lo que vas a hacer, ¿no? Okay. Un ejemplo de ello es que, pues, antes, cuando era estudiante, pues yo estaba entrando como monitora, es decir, yo iba a hacer un apoyo escolar para un niño en kinder, y la que me entrevistó, de hecho, fue su mamá, pero su mamá, curiosamente, era recursos humanos. Uh-huh. Y no te puedo decir exactamente cuáles fueron las preguntas, porque esto ya tiene como 5 años, uh-huh, pero sí recuerdo que algunas preguntas de las que me hizo no tenían nada que ver con el trabajo que iba a desempeñar, uh-huh, en el sentido de que ya se estaba metiendo incluso como a cosas de mi vida personal para poder saber si me iba a dar o no un empleo, okay, cuando pues la realidad es que mi vida personal como tal no tenía nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y digo, más allá de estás soltera o estás casada o sea, es como ya se metía un poco más. Digo, no te puedo decir realmente qué preguntas eran, uh-huh, pero sí te puedo decir que no eran preguntas que me hicieran sentir cómoda. Okay. Y ahorita que dices eso me recuerdas que como que hay esta parte del reclutamiento y la selección de personal, sí, donde de hecho hasta es esperado un poquito en la cultura pop, digamos, de este prepárate para tu entrevista, que pareciera que la selección es como algo que te va a llevar a niveles, como dices, son muy personales, o que te van a hacer preguntas extrañas. Por ejemplo, esta parte de preguntarte dónde te ves en 10 años, que bueno, como que tiene sentido, pero bueno, va a ser como que una muy sencillita, pero hay otras que pueden ser como a lo mejor de repente un poquito invasivas, o luego esas preguntas que son como trampas, que según te pone la persona como, según muy lista, ¿no? Para... Es la clásica pregunta de, te lo pregunto una vez, y luego te lo vuelvo a preguntar de otra manera a ver si me dijiste la verdad. Ajá, exactamente, como esta cultura de desconfianza un poquito con el candidato, sí, y que también a la vez no tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, cuando me contabas, o sea, son preguntas que si te las hacen, no le encuentras mucha relación con el puesto. Y yo me imagino, no sé, tú me dirás que pues, es una experiencia bastante desagradable que te pregunten esas cosas. Sí, y digo, todavía la de ¿dónde te ves en 10 años? O ¿cuáles son tus aspiraciones a futuro? Lo entiendo, porque de alguna manera u otra están viendo qué tanto te vas a quedar ahí o hacia dónde vas, y si tu perfil en un futuro tal vez esté enfocado hacia dónde va la empresa, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas, como dices, tal vez, solo tal vez, es como de, bueno, y si no fuera aquí mi futuro, pasa algo, ¿por qué no me darías el empleo por eso? ¿No? Uh-huh. Entonces también ahí es complicado. O como los que platicabas hace rato, inclusive preguntarte tu estado civil, es como algo que uno podría preguntarse. Ajá, teóricamente es una pregunta que no tiene relevancia, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, bueno, y si soy casado, soy soltera o divorciado, lo que quieras, ¿cómo eso influye o afecta el trabajo que voy a hacer? Sí, por ejemplo, ahorita me recordaste, también a mí me han hecho entrevistas donde lo primero que me preguntan es eso. O sea, oye, ¿eres soltero? ¿Cuántos años tienes? Bueno, eso puede, depende mucho cómo lo preguntes, pero ¿tienes novia? Me han preguntado, y son cosas como, o sea, como que no pasa nada, pero en ese contexto uno piensa, pues no es más a un trabajo, ¿no? O sea, como que no sé si estoy aquí para contarte esas cosas. Y también creo que tiene mucho que ver a lo mejor con la desconfianza. O sea, no sé si con eso a lo mejor sienten más seguridad, como si te conocieran más. De hecho, ahorita me recordaste el tema de los famosísimos estudios socioeconómicos, que son una cosa que sí, o sea, que wow, he escuchado a personas decir, es que sí, puedo saber si se ajusta el salario de la oferta, pero lo que he escuchado son experiencias súper invasivas. O sea, es que un brother va a tu casa, toma fotos de todos los lados, ¿no? O sea, a mí me tocó, por ejemplo, ver uno que hicieron en mi casa a una persona cercana y me sentí invadido. O sea, bueno, no sé cómo te ha ido con eso.
Bueno, de hecho, ahora que lo toma, o sea, que haces la pregunta, ¿no? Una de mis experiencias buscando trabajo fue justamente para una empresa de reclutamiento y selección. La verdad ni me acordaría del nombre de la empresa porque fue así como una gracia. Yo pasé mi proceso de selección con esta empresa. Ellos lo que estaban buscando era alguien que verificara las referencias de las personas. O sea, que yo iba a tener que estar llamando a diferentes personas para confirmar que la referencia que me estaba dando el candidato era real, ¿no? Y la razón por la que decidí no tomar el trabajo es justamente por eso. Porque querían ir a mi casa a hacerme un estudio socioeconómico para ver si se ajustaba o no a lo que me iban a pagar. Y creo que al final de cuentas, si tú estás buscando un empleo y estás diciendo, ok, estoy dispuesto a aceptar esto que me estás ofreciendo, es porque tienes alguna necesidad económica, porque estás buscando experiencia, por lo que sea. Entonces, que realmente lleguen y te digan, te voy a hacer un estudio socioeconómico para ver si se ajusta a lo que te voy a pagar. Es o sea, si no se ajusta es mi casa está bonita o lo que sea, me vas a pagar menos. O me vas a pagar más si mi casa no está bonita. De hecho, incluso entre líneas es como no confiar en que tú sabes cuánto quieres ganar. De hecho, hasta hace pensar, de hecho, en ese tipo de casos, algo que pues, en lo personal yo pienso y que he hablado con algunas personas, es que pues igual y si de repente solo está de paso, creo que es mejor que te lo diga como es. O sea, oye, voy a estar esos empleos para 6 meses. E incluso hasta uno como reclutador, seleccionador puede decir, oye, pues a lo mejor ahorita esta persona por 6 meses no funciona. Y quién sabe, incluso si tu experiencia es positiva, pues a lo mejor hasta la persona lo piensa después. Pero creo que mucha de esa transparencia que pues realmente al final de cuentas es lo que uno quiere en un proceso de selección, y pues tú lo entenderás también como reclutadora, ¿no? Esa claridad. Esa claridad que parece que estamos buscando, como que queremos leer de más a los candidatos y se nos olvida que son personas, ¿no? O se les olvida que son personas. Y pues algo lo contrario, una experiencia negativa te deja desconcertado, pues una experiencia positiva hasta más ganas te va a dar pues de ser honesto y de sentirte con esa parte. Sí, totalmente. Y digo, justamente como dices, ahora que yo soy reclutadora y me toca verlo, pues nosotros sí desde un inicio les decimos a los candidatos, porque tal vez las personas a las que estamos contactando son personas que buscan un trabajo estable por mucho tiempo, por las prestaciones, por la antigüedad, etcétera, ¿no? Pues que desde el inicio les decimos, buscamos que nuestra relación contigo sea una relación a largo plazo. Pero si la persona viniera y me dijera, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo estoy buscando un trabajo temporal porque, no sé, me voy a mudar o lo que sea y pues ahorita me quedé sin trabajo, necesito dinero para esto, pues también lo podemos entender, ¿no? O sea, también es una cuestión de, bueno, está bien, sé que en este momento puede llenar mi vacante y que pues al final de cuentas esta persona ya me avisó, pero cabe la posibilidad de que en 6 meses diga, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu empresa y se quede más tiempo. Y si le ofreces como facilidades para que esta persona se pueda quedar, se vuelve todavía más sencillo, ¿no? Un ejemplo de ello, de hecho, es que pues, actualmente una de las chicas con las que trabajo ha estado con nosotros varios años y iba a mudar justamente, pero pues nosotros trabajamos en home office. Entonces la realidad es que ella dijo, oigan, yo me necesito mudar por el trabajo de mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Porque no quiero dejar de trabajar con ustedes. Porque me gusta el ambiente, porque me siento cómoda, porque me dieron mi primera oportunidad, porque confiaron en mí. No me quiero ir. ¿Qué podemos hacer? Entonces buscas una manera de que esta persona al final de cuentas pueda quedarse contigo también y que pues no tengas que dejar ir a una persona valiosa para tu empresa. De hecho, eso que comentas, o sea, noto mucho, o me suena mucho la diferencia entre una postura, pues, de confiar en las personas, incluso de poder hacerte, pues, alguien con quien te puedas desarrollar, y independientemente sin cuánto tiempo esa persona puede estar contigo, porque en el camino, pues, muchas cosas pueden ocurrir como tú comentas. Y también creo que lo voy a ligar un poquito con otra parte que creo que nos puede también servir, que es como las calificaciones, por ejemplo. Me comentabas hace rato, bueno, por ejemplo, esta parte de que te quede cierto tiempo, también a veces se ve como un requerimiento, o sea, como que si no es la persona que se va a quedar 20 años conmigo, no sirve para nada, ¿no? Y cuando de manera realista, la verdad es que muy pocas personas se van a quedar 20 años contigo, a menos que sea una demográfica muy específica. Pero
pero también como tanto la parte de cuánto te quedas en la empresa y que eso no siempre, como tú comentas, es un indicador muy preciso del desempeño. También tenemos a la parte de la experiencia, o sea, de 5 o 6 años, digo, sí reconociendo que hay vacantes que requieren experiencia, pero a veces pareciera que uno también, o que hay ciertas empresas que se clavan mucho con un número de años o con un perfil técnico como muy rígido, digamos, pero no sé cómo escuchaste esta parte. Creo que depende mucho. Uh-huh. Digo, retomando un poco lo que te decía hace rato de esta empresa a la que decidí entrar, ¿no? Yo en ese momento de mi vida estaba buscando mi primer empleo en recursos humanos. Uh-huh. Y te repito, yo veía los descriptivos de puestos, bueno, o al menos lo que te ponían en los descriptivos de puesto en las distintas plataformas de trabajo, porque es otra cosa, nadie te lo manda. Claro. Yo veía y yo decía, bueno, no tengo los 3 años de experiencia que me estás pidiendo, pero puedo hacer todo esto que me estás enlistando. Y el hecho de que no tenga los 3 años no le quita validez a lo que sé o a lo que conozco, porque era como, tienes que tener experiencia en recursos humanos de 3 años. Ok, no los tengo en recursos humanos, pero si tú ves mi currículum, tampoco estoy empezando desde cero. Tampoco soy una persona que nunca en su vida ha trabajado, de auxiliar administrativo, o sea, realmente soy una persona que de alguna manera ya tenía un historial laboral. Y el hecho de que descartes a una persona desde el inicio porque no tiene esos 3 años de experiencia puede ser un poco conflictivo, porque no sabes tú realmente de qué te estás perdiendo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí te puedo decir que hay casos en los que no veo tan mal el hecho de decir, bueno, necesito apegarme un poco más a esto. Y eso te lo digo ahora como por experiencia trabajando con, ¿no? Porque sí me ha pasado que tengo que rechazar perfiles porque estoy buscando un perfil específico con un cierto número de años específicos. Pero pues el rubro en el que me manejo es un poco diferente, ¿no? En el sentido de que yo me manejo en el área de las tecnologías de la información en mi trabajo. Y sí, ahí está muy marcado las pautas de crecimiento de un desarrollador o de un QA, de lo que sea, ¿no? Okay. En el sentido de, bueno, una persona que lleva 1 año trabajando es un junior, y una persona que lleva 5 años trabajando ya es un senior. Entonces ahí está un poquito más marcado. Pero cuando estamos hablando de trabajos administrativos, realmente hay muchas de las cosas que te piden que ya las traes de la escuela y que solo es que te den la oportunidad de desarrollarlas en el campo laboral. Sí, claro, depende mucho igual, como dices, del giro, de la trayectoria, de lo que uno esté buscando. Digo, al final de cuentas no es que la experiencia sea pues, algo malo, ¿no? Algo es lo que puede ser muy útil, como tú bien comentas, estoy también bastante de acuerdo. De hecho, también depende mucho a qué le quieras apostar tú como empresa, ¿no? De lo que estás dispuesto a qué tipo de talento requieres y no. Y más bien, por ejemplo, como ligándolo con esto último, y también por supuesto, ¿no? Que alguien a lo mejor un perfil de junior, pues no lo vas a poner en otra trayectoria. Disculpa, pero de hecho, ahorita que lo pienso, incluso tenemos un chico que trabaja con nosotros que aún está estudiando y no entró como junior, porque demostró durante su entrevista técnica que tenía las habilidades para no ser un junior. Okay. Entonces, no siempre depende de lo que te diga el currículum o lo que te diga, sino que a veces el darles la oportunidad puede significar que conozcas un poco más a la persona y sus habilidades. Ok, de hecho me leíste un poco la mente, porque quería llegar un poco por ahí, porque sí, exacto, porque no que la experiencia sea algo a no tomar en cuenta, claro. Pero por ejemplo quizás con este ejemplo que me das que me parece muy bueno, es como a veces he pensado, bueno igual un poco en la experiencia que también he tenido un poquito en este maravilloso mundo del reclutamiento y selección, es como no siempre hay los medios para que, o no siempre se implementan en estos procesos. Formas de que el candidato o la candidata te pueda comprobar lo que puede hacer, porque por ejemplo, como tú dices, así como puedo salir de la universidad con bastantes habilidades administrativas, porque de hecho pues hay muchas cosas que se hacen en la universidad que son de esa naturaleza, dependiendo de la carrera, pero por ejemplo a veces en la entrevista te quieren o solo con el currículum o solo con la entrevista, ya como que es suficiente para muchos reclutadores y seleccionadores, cuando en realidad, por ejemplo, hacer una prueba, una muestra de trabajo, una evaluación, a lo mejor que te deje ver esas habilidades, que te deje considerar la información del CV, pero también ver lo que la persona realmente puede ofrecer, porque pues igual, de hecho recuerdo mucho una vez que leí un artículo que me encantó, que decía,
el problema de la experiencia es que uno puede tener 10 años de experiencia y esa experiencia, pero puede haber sido 10 años de no hacer nada. Y puede llegar una persona con un año y haber sido el mejor año de su vida. Sí, entonces eso me hace pensar, bueno, o sea, está bien, pero hay que ver también como que nos puedan demostrar las personas lo que pueden hacer. Y es muy curioso que lo menciones porque sí, y te digo, o sea, como te decía hace un momento, un ámbito en el que lo veo muy marcado es justamente esta área en la que yo trabajo, ¿no? Y he entrevistado gente que lleva 10 o 20 años trabajando en lo mismo, pero no se ha actualizado, pero no ha intentado en otras, aprender nuevas tecnologías o lo que sea, ¿no? Y a pesar de que tal vez tenga muchísima experiencia en años, no significa que tenga la experiencia necesaria o los conocimientos necesarios para ser catalogado como un señor, o lo que sea, ¿no? Claro. O sea, y hoy por hoy pues realmente me ha tocado ver ese tipo de situaciones y creo que si te soy muy muy honesta, sí me da un poco más de coraje el decir, bueno, ¿y por qué entonces nunca me contestaron? Claro. Bueno, ¿y entonces por qué nunca pude pasar de la entrevista y que no me dieran un feedback? O sea, es como de, ¿por qué no pueden de alguna manera llevar un proceso correctamente cuando hay alguien interesado en ese proceso, ¿no? Hay un proceso que te deje demostrar lo que puedes hacer, o sea, que proceso amable con la persona, como tú comentas, porque incluso si lo que estás buscando es el mejor candidato o candidata posible, es curioso que los procesos te intimidan, o sea, te asustan, o sea, uno está esperando a alguien que, como decías hace rato, ¿no? De juego, ¿no? Alguien con una tabla que te está viendo, y no como un lugar donde se fomenten las condiciones para que te demuestren lo que pueden hacer. Claro, totalmente, y sí, o sea, creo que la idea de un proceso de reclutamiento y selección debe de ser que tanto el reclutador se sienta cómodo, como la persona que se está postulando también se sienta cómodo durante esa entrevista, ¿no? A final de cuentas, si lo que están buscando es conocerte para ver si realmente eres la persona apropiada para la empresa, ponerte bajo presión y hacerte sentir terror de esa entrevista no va a dejar que conozcan realmente a la persona con la que van a trabajar. Claro. Van a conocer a una persona que va a tener miedo, o van a conocer a una persona que no se va a dejar llevar, que realmente no se va a sentir en ningún momento ella o él mismo por estar incómodo. Y digo, también hay límites, ¿no? Una cosa es que te dejes llevar y que estés cómodo en la entrevista, y otra cosa es que faltes al respeto a tu entrevistador, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. O que, porque me ha pasado, sí. Sueltes una mala palabra o lo que sea, ya ahí como que la entrevista se torna rara, hasta para el entrevistador. Muy raro. Claro. Sí, claro, todo tiene pues al final sus límites, y creo que más bien es que a veces ni siquiera se da la oportunidad de que se pueda crear ese contexto, y pues claro, habrán personas que sí sean muy, muy peculiares. De hecho, una vez me contaron una experiencia bueno, me lo contó otra compañera que también se dedica a esto, y me decía, es que una vez me llegó una persona y ¿cómo estuvo? No recuerdo bien el contexto, pero en pocas palabras la persona le dijo que iba a robar a la empresa, ¿no? O sea, y lo dijo así muy textual y muy como venía, ¿no? Entonces, lo digo porque sí, claro, todo tiene límites, y creo que también, bueno, un poco como ligándolo con lo último que decías, bueno, algo que siempre he creído es que, pues bueno, este proceso de incorporarse a una empresa, pues empieza como tú decías hace rato, desde el primer contacto y desde cómo te acompañan de manera humana, para que tú puedas entonces demostrar lo que puedes hacer, obviamente pues bien pensado como te dices el proceso, o sea, realmente que sea algo que tenga sentido las preguntas, que a lo mejor si te están entrevistando para algo técnico te den la oportunidad de demostrar que tienes la habilidad, y también ese mismo proceso que hace rato como platicábamos, que se relaciona con tu percepción de la empresa. Por ejemplo, hace algunos ayeres, cuando hice muchos trabajos operativos, como te acuerdas, ¿no? en mi juventud, y una vez estuve en un proceso de selección donde yo estaba esperando, me pasó al revés, yo estaba esperando mucho del proceso, o sea, y fue una experiencia que todavía pues, estaba empezando con mis entrevistas, me pasó al revés. De hecho, yo en lugar de tener miedo, yo confié demasiado en el proceso, y recuerdo que era una empresa más o menos de cierto renombre, que incluso se vendía como una empresa muy amable con la gente,
Y para no ser la larga, yo llegué, me senté en la entrevista y yo estaba esperando que me hicieran las preguntas correctas para yo decirle lo que he hecho y a lo que me he dedicado. Y recuerdo que me senté, me saludó, solo me hizo como 2 preguntas y ya. O sea, ahí quedó y luego me notificaron que no quedé. Pero lo que sí pude observar es que como eran varias entrevistas simultáneas, era que él estaba esperando que el candidato hiciera todo, ¿no? O sea, que estaba buscando como que tú le dijeras espontáneamente lo que tú puedes hacer, cuando pues eso no era mi chamba realmente. Yo estaba yendo a que me ayudaras a demostrar lo que es mejor. Y en ese trabajo no quedé, pero me quedé con el mal sabor de boca, de que, oye, realmente sí pude haber sido un buen candidato para ese trabajo, pero no me ayudaste a platicarte. Claro, sí, totalmente. Pues disfruté mucho la conversación, Sofi, te agradezco mucho por haber estado aquí hoy con nosotros y con nosotras. Y quisiera pues ir ligando y ir recordándoles nada más a nuestros espectadores que, bueno, estamos Transformando con Visión, que es parte de este segmento de Veo Consultoría. Muy pronto les estaremos trayendo más contenido como este, que es, como podrán ver, es un contenido más pues, de la vida diaria, un poquito más de esas experiencias que tenemos, que nos parece muy importante poder abordar. Así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más contenido como este, tanto para personas, seres humanos, como hablamos hoy, que estamos en este fabuloso mundo de las organizaciones y el trabajo, como también algunas recomendaciones que tendremos para empresas y para organizaciones. Pues en Veo Consultoría somos especialistas en talento humano y les invitamos a seguirnos. Muchas gracias a todos y a todas, y muchas gracias, Sofi.